¿El azúcar es un causante de la diabetes? Terminantemente no. Y antes de que digan que yo estoy diciendo que coman el azúcar que quieran, no estoy diciendo tampoco eso. Pongan atención. Hay un trasfondo en la diabetes que es difícil comprender con tanta confusión y por no ponernos a pensar tantitito en cómo funciona nuestra biología. Y esto es gracias al descubrimiento de las 5 leyes biológicas que nos deja el Dr. Hammer. Pero vamos a empezar. La diabetes, el cerebro, todos los procesos orgánicos o todos los síntomas o lo que tú conoces como enfermedad son programas biológicos y especiales con un propósito y un sentido. El cerebro está involucrado en la diabetes, como en cualquier enfermedad. ¿Cómo es eso? Nadie nos habla de esto. Claro, porque estás enfocado en tomar tu metformina, tu insulina, hacer una dieta que claro va a ayudar muchísimo, pero ¿por qué esos niveles de glucosa siguen elevados o siguen bajos? Todos los impactos que vivimos en nuestra vida, cuando son dramáticos e inesperados, choques biológicos, impactan siempre en la psique. Si yo soy una persona que estoy tranquila y de repente tengo una situación donde tengo que entrar en lucha, en resistencia, ¿sí? Me tengo que defender de algo, pues bueno, mi cerebro va a activar mecanismos para tener, por ejemplo, más energía o más presión, o puedes hacer ejercicio y te puedes subir la glucosa, porque la glucosa es energía. Cuando hablamos de la diabetes, entendemos que cuando hay una hiperglucemia, la insulina no está haciendo su función como corresponde, ser la llave que deposita la glucosa en los órganos, en los tejidos y en las células, pues bueno, para usarlas como energía. Pero ¿qué pasa? ¿Habrá una falla autoinmune? No es así. ¿Habrá un error genético? Tampoco es así. ¿Y por qué digo que no es así? Porque esto que te estoy explicando se comprueba en el 100% de los casos. Por eso el gran Dr. Hammer determina que son leyes biológicas, se cumplen siempre. Y la primera ley biológica es clara: cualquier diabético y cualquier enfermedad inicia con un DHS, con el shock biológico, esa situación que fue dramática e inesperada. Pero hay diferentes tipos de conflicto y diferentes interpretaciones que puede hacer nuestra biología de acuerdo a esa necesidad. Cuando hablamos de diabetes estamos hablando de un conflicto de lucha, de resistencia, de querer defenderme de algo. Y para yo poder defenderme, ¿qué tiene que hacer mi cerebro? Bueno, el cerebro tiene los centros de la glucosa, ¿sí? Por eso el conflicto impacta en la psique, en el cerebro, ¿sí? Y activa un relé, un control que le va a decir al páncreas, ya sea las células alfa o las células beta. En este caso las células beta son las que, si se paralizan su función, la insulina no va a trabajar como corresponde. No es que falle el tema de la insulina, no es por la mala alimentación que se dejó de producir la insulina, sino hay un programa activo que dice: hey, yo necesito que este momento la insulina no haga su chamba para poder tener la glucosa en sangre y yo poder pelear y luchar. Esto lo podemos ver en perros, en animales, porque la glucosa es un recurso inteligente para sobrevivir. Se sobreentiende que si se paraliza la función de la insulina y tú comes muchos carbohidratos, pues bueno, como no está haciendo su chamba, vas a elevar más los niveles de glucosa. Por eso sirve una dieta o quemar la energía con el ejercicio. Pero dejas de hacer ejercicio y la glucosa sigue activa. Para que una persona active este programa en las células beta, debe ser diestra, de preferencia masculino, ya que los hombres masculinos responden por el lado derecho del cerebro, que es donde se controla las células beta. Cuando estamos hablando de diabetes, no estamos hablando de una enfermedad, sino un programa especial para poder defenderte. Entonces analizamos la vida del diabético y tuvo un evento específico en su vida que disparó en el cerebro ese mecanismo inteligente para sobrevivir. Te queda claro que no es una falla en el cuerpo. ¿Por qué no se va la diabetes? Porque hay una recaída en el conflicto, porque no se resuelve el conflicto o porque me lleno de una medicación que al final lo único que hace es desarmarme biológicamente. Claro, tú bajas tu glucosa, pero tú la necesitas porque en ese momento necesitas pelear y luchar. Claro, reducir el azúcar en su momento puede ser necesario, pero lo importante es entender la causa de por qué tengo esa diabetes, ¿sí? Vivimos en México, un país con creo 12, 13 millones de diabéticos, y México está en lucha. México tiene familias donde muchas veces hay abuso sexual, donde hay conflicto y mucho disfuncionalismo que nos mete en lucha, ¿sí? En fin, el exceso de carbohidratos o de consumo de azúcar también tiene un propósito biológico y podemos entender por qué una persona come azúcar. Vamos,
La mujer diestra responde por el lado izquierdo del cerebro. Ustedes lo van a ver al revés. Ahí se controlan las células alfa, ¿sí? Ahí el conflicto es diferente. Es un conflicto de miedo de frente a una situación que me da repugnancia, me da asco. Ahí es al revés. Las células alfa hacen que el glucagón no deposite la glucosa en la sangre y por consecuencia hay una hipoglucemia. Y generalmente estos conflictos de repugnancia, de asco, pueden tener una connotación sexual. Si le hiciéramos una tomografía a cualquier diabético, le vamos a encontrar un anillo concéntrico, de preferencia sin contraste, y bueno, esto es lo que descubre esta gran eminencia que es el Dr. Hammer. Al bajar la glucosa puede haber síntomas complicados, ¿sí? Puede haber cansancio, somnolencia, nos puede dar hambre. Entonces, si a ti te baja la glucosa, pues te va a dar hambre. Por eso este tipo de diabetes está asociada a la obesidad, porque cada que baja la glucosa, yo voy a comer más y voy a tener más calorías y pues sobreentiende que voy a subir de peso. ¿Te queda claro que no se activó una diabetes por el exceso de azúcares? ¿Cuánta gente come mucho azúcar y tiene sus niveles normal de glucosa? ¿Sí? Claro, se sobreentiende que no vamos a intoxicar el cuerpo, pero el cuerpo tiene su capacidad de intoxicación. Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que coman azúcar, todos los excesos absolutamente son dañinos en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, la diabetes no es causante por comer azúcar. Hay un DHS que hay que resolver. Hay una situación, llevas 10 años, 15, 6 meses, 7 meses, pues esa es la cantidad de tiempo en la que tú has recaído en esa masa conflictual para que tú hoy tengas esa subida de diabetes, de glucosa o esa baja. Hay personas que tienen los dos programas activos y están fluctuando entre una hiperglucemia, una hipoglucemia. Ahora pregúntate, ¿la culpa la tiene la comida? ¿La culpa la tiene la genética? ¿La culpa la tiene la autoinmunidad? No es así. Cualquier persona que diga que esto es una farsa, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no compruebas? O nos traes a un diabético y nos dices que no, porque no falta el que me va a hacer un dúo, como siempre, ¿no? Sobre todo estos médicos, que créanme que nuestra intención es que ustedes conozcan estas leyes biológicas y podamos ayudar realmente a la persona. Porque las personas cuando tienen diabetes son más propensas a activar nuevos conflictos precisamente por la iatrogenia. Después vienen neuropatías, nefropatía, bueno, la hipertensión, que no tiene nada que ver con el exceso de azúcares. Son nuevos conflictos, pero eso lo vamos a hablar en una parte 2. ¿Qué pasa con la retinopatía, el glaucoma? Todo tiene nuevos impactos y el diabético también se empieza a desvalorizar. Empieza a entrar en más lucha al estarse midiendo, ¿sí? Cuando el médico lo regaña, cuando la familia lo está regañando y encima, pues a lo mejor tiene todavía ese conflicto activo de lucha y de resistencia, o de repulsión o de asco. También las personas zurdas hay que entender que responden diferente y responden igual que una mujer diestra. El hombre zurdo va a responder del lado izquierdo con las células alfa, ¿sí? Y una mujer diestra responde también por el lado izquierdo del cerebro. Cuando la mujer está en menopausia o toma anticonceptivos, puede impactarle diferente ese conflicto territorial de defensión, de amenaza, de contrariedad. Necesito estar en lucha y en resistencia. Estos vendrían siendo como las palabras, ¿sí? O la definición de lo que está viviendo un diabético. Yo sé que van a empezar a decir que es emocional. Primero véanlo desde el punto de vista animal. Hace tiempo tuve una llamada muy linda de una señora que tiene un perro que lo ve como un hijo y la mamá tiene otro perro y bueno, se matan, se tiran a morir y uno tiene diabetes. Y bueno, ella lo sigue llevando porque tiene que ver a la madre. Activa una hiperglucemia porque entra en lucha, entra en resistencia. No fue una emoción lo que lo activó, es un evento biológico, un instante. Nosotros los humanos somos muy emocionales. Claro, tú entras en lucha, en resistencia, tuviste una repulsión, un asco porque te asaltaron, porque intentaron abusar sexualmente de ti, porque te estás peleando con alguien en la familia, y el contexto puede variar, pero el evento siempre fue dramático. Como que no se equivocaban mucho los amigazos que decían que un susto la activa, pero realmente no es un susto, ¿sí? Entonces nos burlamos, o a veces los mismos médicos se burlan de la gente tradicionalmente que dice, le dio la diabetes por un susto. No fue un susto como tal, fue un impacto biológico, ¿sí? Que la biología percibe. Y así podemos explicar absolutamente la mayoría de las enfermedades. Pero bueno, poco a poco vamos a ir comprendiendo. Comparte este video, sígueme en mi nueva cuenta que es Percepción Biológica y en y te esperamos, bueno, a que sigamos aprendiendo las 5 leyes biológicas y la propuesta es que se siga divulgando esto, sigan buscando divulgadores, sigan investigando y hagamos que la población y sobre todo nuestra cultura aquí en Latinoamérica
entienda, sí, que somos responsables de nuestra salud